Este vídeo es la segunda parte de esos tres que voy a hacer sobre el transgeneracional y en el primero hablamos sobre lo que supone la información que te transmite el clan, cómo puede afectarte, cómo puedes ser doble de alguien de tu clan, sean padres, abuelos, bisabuelos, a través de las fechas. A través de las fechas, a través del nombre. Yo incluso añado un doble más porque si tienes el mismo signo astrológico, para mí eres doble de los que sean de tu mismo signo en la familia, aunque no coincidan las fechas, porque claro, hay unos patrones y hay un camino de vida que es exactamente el mismo. Entonces, bueno, hemos hablado de eso, de esos dobles, y hoy quería hablaros en este segundo vídeo de la figura del yaciente. En un tercer vídeo hablaremos de los amores difíciles dentro del clan, porque muchos de esos amores difíciles están reparando historias que están en nuestro clan, en nuestros antepasados, incluso algunas las sabemos, las conocemos, pero claro, no piensas que tú vayas a estar condicionado por esas historias. Pero bueno, ese será el tercer vídeo. Hoy nos centramos en la figura del yaciente. El que es yaciente es doble por defunción, pero es como un paso más allá de ser doble por defunción, porque el que es yaciente, la persona de la que es yaciente puede haber muerto muy joven en circunstancias dramáticas y esto al final lo que hace es que de alguna forma cargues con el muerto, vamos a ponerlo así entre comillas, cargas con el muerto y te dedicas a reparar su historia, pero mucho más allá de lo que harías con un doble por defunción. ¿Vale? Ya sabemos, doble por nacimiento, mismos programas, misma forma de funcionar, incluso se puede tener la misma profesión, o sea, hay ahí unas similitudes. Cuando se es doble por fecha de defunción, reparas a aquella persona, solucionas problemas que no consiguió solucionar, repites historias para resolverlas. Y cuando se es yaciente, la cosa va más allá porque a veces da la sensación de que llevas un muerto encima. Y tal cual es así. Llevas un muerto encima porque si la persona murió dejando mucho duelo y claro, si murió joven con muchos temas que estaban solamente empezados en su vida, temas sin resolver, frustraciones, anhelos, deseos, y entonces al final hay una persona que si es yaciente de alguien que murió joven en el clan, se encuentra con que está haciendo cosas o está teniendo actuaciones que no son del todo suyas. Aquí el tema está en, ¿estoy realmente viviendo mi vida o estoy viviendo la vida del muerto? Eh, todo el mundo que hace el transgeneracional y es yaciente de alguien que murió joven se da cuenta de cómo ha condicionado esa muerte al clan. O sea, a ti por supuesto porque lo llevas encima, pero condiciona a todo el clan porque el clan se dedica a buscar a ese muerto. Os pongo un ejemplo para que se entienda de forma más fácil. Hubo una vez que vino una chica a consulta, empezamos a hacer su transgeneracional y a mí me llamó mucho la atención que todo eran Paquitos y Paquitas. O sea, había Franciscos, Franciscas, Paquitos, Paquitas. Al final es el mismo nombre y aquello era un guirigay de Paquitos y Paquitas. Y yo dije, aquí pasa algo, pero pasa algo seguro. Entonces, en sus bisabuelos, ella conocía la historia porque había sido un drama. Justamente los dos bisabuelos se llamaban igual. Justamente los dos habían emigrado, creo que a Argentina, si no recuerdo mal. Y justamente los dos murieron en un accidente de carro. Claro, aquello era un drama, además iba más allá porque había muchas similitudes entre ellos y como pasaba mucho en aquella época, la gente que emigraba dejando aquí una familia acababa formando otra familia allí, eso es algo que pasó mucho. Pero bueno, dejando esto aparte porque era el estudio de ella y lo que le condicionaba a ella, lo que sí que llamaba la atención es que de alguna forma todos habían puesto los nombres de aquellos que faltaban, si era niña Paquita, si era niño Paco. ¿Y qué pasaba? Que las parejas que iban buscando, o sea, si ampliamos un poquito todos los datos del clan y veíamos que cada uno iba trayendo al clan a cada Paquito o Paquita que se encontraba. Cada Francisco o Francisca iba entrando en el clan. Claro, hay un mandato de alguna forma para todo el transgeneracional cuando hay una muerte de estas características, una muerte de una persona joven por accidente que nos espera. Y es que al final todo el mundo quiere traer al clan a ese que se ha muerto.
Y ahí estamos, el origen, ahí está, que lo hablaremos en el próximo vídeo, el origen de muchas relaciones que no funcionan, porque tú no estás buscando a alguien porque te hayas enamorado de esa persona, estás buscando a alguien porque a nivel subconsciente es como que suples un vacío, tapas una herida, cierras una herida con alguien que está ausente dentro del clan, lo devuelves al clan. Claro, esas parejas muchas veces acaban no funcionando y encima, si los dos se llaman igual, da igual que sea Paquito y Paquita, es el mismo nombre, son gemelos simbólicos. Y claro, con un gemelo simbólico las cosas pueden funcionar al principio, pero al cabo de un año ya no hay deseo, ya no hay lo que se supone que tendría que haber dentro de una pareja. Imaginaros hasta qué punto puede condicionar. Entonces, si muere alguien de 80 años en un clan porque ya, bueno, pues se ha hecho mayor o tiene una enfermedad, pero que ya muere a una edad que es por naturaleza lo lógico, lo esperable, eso no supone una carga para el clan. Entonces puede ser doble por esa persona, pero aunque seas doble por defunción, no vas a vivir su vida. Pero claro, si muere alguien muy joven, entonces es como un proyecto de vida que se ha truncado, se ha frustrado y acabas llevando al muerto, si eres yaciente, y tú intentas vivir tu vida, pero muy condicionado por la vida de la otra persona. Entonces, por eso es importante hacer un estudio de eso, porque hay mucha gente que cuando se lo cuenta se empiezan a entrarle sudores fríos de que ve que realmente no está viviendo su vida, que toda la vida ha estado viviendo la vida del otro. Claro, ¿qué puede haber dejado el otro? Pues yo que soy yaciente de la tía de mi abuela, que es mi tía bisabuela y murió con 24 años, a mí lo que me pasó, primero casi me muero a esa edad. O sea, imaginaros hasta qué punto te puede condicionar que siempre hay esos síndromes, esas fechas que coinciden, esos son como lucecitas, llamo yo, de colores dentro de lo que es un transgeneracional, un árbol. Claro, eso yo seguí con vida, pero me di cuenta cuando estudié el transgeneracional de lo que me había condicionado esa chica que murió tan joven. Porque esa chica que murió tan joven enfermó de tuberculosis, vivía en un pueblo y lo que quería era fiesta, haber disfrutado de bailes. Y lo sé con conciencia porque me he conectado con ella, hice esa hipnosis para entenderla, para saber cuáles fueron sus anhelos. Y yo creía que su anhelo era que le devolvieran a un novio que se fue con otra. Y no, para nada. Sus anhelos no eran esos, aunque también tengo que decir que a mí su historia me marcó mucho, porque cuando veía una película y a lo mejor era una niña, si en la película el chico dejaba a la chica por otra, a mí me daba un vuelco el corazón. Entonces eso lo entendí después, porque en otras circunstancias a mí no me daba ese vuelco el corazón, me la daba puntualmente cuando pasaba eso, que el chico dejaba a la chica, entonces a ella la dejaron. Y claro, cuando te dejan en el siglo XIX por otra mujer, esa en un pueblo se quedaba para vestir santos, que decíamos aquí, ¿no? Esa ya no se casaba, ya era imposible que se casara. Claro, que cuando yo me conecté con ella, lo que le faltaba era bailes, fiesta. Se quería ir a Valencia, ella era de un pueblo de Valencia, pero a ella le hubiera gustado irse a Valencia. Por eso es importante reparar las historias dentro de la hipnosis, porque tú conscientemente puedes pensar algo. Yo pensaba que para repararla tenía que haberle devuelto a ese novio que le quitaron, y nada más lejos, ella no quería eso. Ella lo que me pidió cuando me conecté por hipnosis es: sácame de aquí. Sácame de verlo cada domingo en la iglesia. Sácame de ver a sus hijos. No quiero ver eso. Lo que quiero es irme a Valencia a bailar. Y yo dentro de esa hipnosis hice esa reparación y luego entendí por qué cuando yo era jovencita tenía la sensación de me voy a morir joven y tengo que disfrutar de la vida. Y a mí me sacabas de fiesta y no me devolvías a casa hasta que se hacía de día. Tengo por ahí amigas que lo pueden corroborar, que he sido muy juerguista dentro de un orden, pero muy juerguista porque era como que tenía la sensación de esto me lo van a quitar, se me va a acabar, incluso me voy a morir. Yo llegué a pensar todo eso. Luego, claro, cuando empecé a estudiar la biodescodificación, el transgeneracional, entendí muchísimas historias. Pero claro, a mí lo que me dejó, de alguna forma, lo que yo tenía que reparar era su falta de fiesta. O sea, esto es maravilloso, porque ¿qué te hace hacer? Buscar la fiesta, buscar pasártelo bien, buscar disfrutar de la vida. Entonces, eso para mí fue un regalo. Pero claro, hay otras personas que mueren dejando unas circunstancias muy dramáticas
y tú de alguna forma las heredas. Y vas buscando, o sea, o te van viniendo en la vida situaciones que son iguales que las de esa persona. Igual acabas estudiando algo que no te gusta, igual acabas siendo médico y te horroriza la sangre. O sea, cosas que dices, esto no tiene ninguna lógica. Pero claro, estás ahí reparando algo, es como si llevaras al otro encima y de vez en cuando vives algo tuyo, pero muchas veces estás viviendo la vida del otro. Claro, esto hay que trabajarlo, esto hay que acabarlo. Yo tengo que decir que hay formas de trabajar con este yaciente, hay formas de quitártelo de encima de alguna manera, ¿no? De no seguir viviendo su vida y empezar a vivir la tuya, porque hay algunos condicionantes que son muy fuertes, ¿vale? Muy dramáticos. Luego, pues yo que sé, dentro de lo que es mi familia, mis más allegados, pues por ejemplo mi hijo que es yaciente de su abuelo que murió muy joven, murió de una forma dramática, pues como muere la gente joven, ¿no? Dejando mucho dolor en el clan, porque tenía una figura de patriarca así muy asentada, era muy respetado por su clan, por sus compañeros de trabajo. Entonces yo recuerdo aquel funeral multitudinario, aquello fue una barbaridad, la de gente que se reunió ahí, y dejó mucho duelo. Entonces, bueno, mi hijo está marcado por aquellas cosas que para él fueron anhelos y deseos y no cumplió. En su caso, no murió como mi tía con 24 años, murió con casi 60 años. Claro, es diferente. Ya con 60 años estás como muy de vuelta de muchas cosas y ya sí que te queda aquello de me gustaría haber hecho y hubiera deseado hacer. Claro, pues mi hijo acaba estudiando Derecho porque él se compró los libros y nunca, o sea, su abuelo se compró los libros y nunca pudo empezar esa carrera, le surgió un trabajo y lo cogió. Entonces aquello se quedó como algo frustrado, como una cápsula que digo yo todo lo miro como cápsulas. Entonces esa capsulita, eso que estaba ahí encapsulado y enquistado pasó a mi hijo. Por supuesto, mi hijo se compró los libros, se matriculó, estudió y está ejerciendo. Eh, Otra cosa, a lo mejor muy tonta y muy absurda, quiso siempre tocar la guitarra. ¿Y quién toca la guitarra? ¿Quién aprendió a tocar la guitarra? Además, solo, siguiendo tutoriales. Pues el que era su yaciente, es decir, mi hijo. Claro, hay cosas que hasta ahora sí ha sido eso, no molesta, pero luego sí que dejó temas sin resolver, más complicados, y eso le está tocando a mi hijo y le está condicionando su vida. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo ser yaciente de un niño, ser yaciente de un adolescente, que ser yaciente de alguien ya más mayor que dejó una problemática más gorda sin resolver. Pero sea como sea, hay que quitar esa figura, hay que liberarse de esos condicionamientos, porque claro, si te están condicionando hasta lo que vas a estudiar, el tipo de pareja que vas a elegir, cómo vas a llevar tus relaciones de pareja, pues todo eso al final acaba generándote conflictos, bloqueos y situaciones que no acabas de entender por qué se repiten constantemente. Eso es lo que le pasa a un yaciente. Formas de identificar si eres yaciente o si uno de tus hijos es yaciente o si tu pareja es yaciente. Hay muchas características que nos hablan de que una persona puede ser yaciente. Esto no os lo toméis como algo que es infalible, porque os voy a dar una serie de características, pero no se van a dar todas a la vez. A lo mejor hay una sola característica y igual hay gente que es yaciente y no tiene ninguna. Porque también está por ahí la teoría circulando de que si alguien muere joven y llevaba un yaciente, acabas, si eres yaciente de la persona que ha muerto, con ese muerto más su yaciente. Ahí ya nos complicamos todavía más. Entonces hay una característica que es facilísima de ver. Si habéis visto a la familia Adams, pues la niña, Miércoles, es tal cual un yaciente. Es esa tez pálida, pues eso, que parece la de un difunto, porque aquí lo que buscamos son similitudes con un difunto. Pues esas personas, esos chicos que van de góticos, vestidos de negro, con las teces blancas, blancos como la pared, pues esto ya de entrada ya dices, uff, llevas un muerto o llevas unos cuantos. ¿Vale? Luego la forma de vestir, por eso os hablo del gótico. La forma de vestir es vestirse de negro, de luto riguroso. Yo hoy estoy haciendo honor a lo que estamos hablando, además lo he hecho con conciencia. Hay dos colores, que son el blanco y el negro,
que son los del luto, porque hay culturas que son el luto, se visten de blanco, y hay culturas que en el luto se visten de negro. Entonces, una persona que le gusta mucho vestir de blanco, cuidado, que está todo el día de luto. Y una persona que le guste mucho vestir de negro, ahí también puede estar haciendo un luto. Y luego están esas personas que les gusta mucho el gris. Y yo he conocido personas que les gusta mucho el gris y que intentaban incluso evitar el gris porque decían, es que siempre acabo vistiendo de gris. Pues el luto de los niños no se les vestía de negro. No sé, si se les vestía de negro se ponía un toque de blanco y si no directamente se les vestía de gris. No sé en otros sitios, pero aquí en España el luto era mínimo un año. Entonces cuando se moría alguien tenías que ir vestido de negro y daba igual la edad que tuvieras, y si se trataba de un niño, el niño de gris. Era como una señal de que estamos de duelo, estamos en duelo. Claro, si la persona se viste con esos colores, está diciendo a su entorno, a nivel subconsciente, claro está, de manera subconsciente, que está de luto. Luego hay un yaciente, hay un muerto por en medio. Esa es otra señal. Otra más, la gente que no soporta que entre una rendijita de luz por la ventana, que cuando duermen tienen que estar completamente a oscuras. Eso nos está hablando de un difunto que está completamente a oscuras. Las personas a las que le molesta mucho el ruido y con ruido no pueden dormir. Eso también nos está hablando de esa figura de que es una persona que puede ser un yaciente. Otra característica, fijaros en cómo duermen las personas, o cómo os han dicho que dormís vosotros, pues claro, vosotros no os veis, pero os ven, los que duermen con vosotros os ven. Fijaros en cómo duermen los que están a vuestro alrededor, porque yo me acuerdo de un día que entré en el comedor de casa, el padre de mis hijos se había dormido y estaba así, que claro, ya es muy significativo estar así, porque esa es la postura que se les pone a los muertos, se cruzan los brazos. No sé si en otros países se hace otra cosa, pero aquí en España siempre se han cruzado las manos. Y luego tenía los pies así, completamente levantados. Yo me quedé toda impactada, digo, talmente un muerto, y yo no había empezado ni a estudiar, ni sabía, luego lo asocié y digo, pues anda que no lleva a este muertos encima, porque en él se cumplían muchas cosas. Era muy blanco, le molestaba muchísimo el ruido, horrores, le molestaba la luz para dormir, tenía que estar todo completamente a oscuras y siempre estaba el edredón levantado porque los pies siempre eran así en vertical. Claro, eso está adoptando la figura de un muerto. Esas características ya hablan de que la persona es yaciente. ¿Que llevamos muertos todos? Pues todos tenemos un puntito de yaciente. Seguro que si empiezas a rascar encuentras de quién eras yaciente. Importante, que averigüéis los dramas del clan, que averigüéis los niños que se han muerto pequeñitos, porque eso incluso puede condicionar una maternidad. En alguna persona, si por ejemplo una mujer perdió muchos hijos, hay un miedo inconsciente a perder hijos, con lo cual pues mejor no se tienen. Claro, todo esto, si imaginaros que la persona de la que eres yaciente murió dando a luz. Ahí hay un miedo tremendo a dar a luz. De hecho, yo he tenido algún caso de alguna paciente que ha adoptado un niño porque no quería bajo ningún concepto dar a luz. Todo eso son condicionamientos, imaginar hasta dónde llegan. O sea, las muertes en el clan y cómo sucedieron es algo a analizar, no solamente por la figura del yaciente, sino porque te puede condicionar tu vida. Os voy a contar un ejemplo porque a mí aquello me impactó mucho. Mallorca, finales de julio, me acuerdo porque era mi cumpleaños, hacía un calor horrible, en Palma estábamos en ola de calor y me viene un hombre con un tema a resolver, un piloto con miedo a volar, que yo me quedé de decir, bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Y cuando estuvimos haciendo el transgeneracional me empezó a hablar de que él tenía una hermana mayor y esa hermana mayor murió. Una hermana mayor con la que se llevaba bastantes años, igual él tenía 5 años y su hermana tenía 20. Pues muere su hermana mayor a la que adoraba y a él no le dicen nada, simplemente deja de ver a su hermana. Hasta que pregunta dónde está su hermana. Claro, es un niño pequeño, pero los niños se dan cuenta perfecta de las cosas y de lo que estaba pasando. Y al niño le dicen, se ha ido al cielo.
Entonces, ¿qué profesión elige? Elige la profesión de piloto, ¿para qué? Para ir al cielo, para ir a buscar a su hermana. Esto es lo que te condiciona. Entonces, él estaba pasando por un bache y no le apetecía nada su profesión. Cuando entendió el condicionamiento de su vida, entendió lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo en ese momento de su vida, tuve que sacar una manta porque estaba muerto de frío a finales de julio en Mallorca, que no os cuento el calor que hace, pero para los que lo habéis vivido lo sabéis. Claro, a mí todas estas historias me fueron dejando mucha mella. Tengo muchas anécdotas, algunas no las recuerdo. Lo que os estoy contando ahora no estoy dando nombres reales, no los voy a dar, o sea, son historias que se han contado ahí, que lo sabemos la persona que lo ha contado y yo. Pero bueno, son cosas que os las cuento porque es mucha la trascendencia que tiene quién ha muerto en el clan, en qué fecha, qué circunstancias, cómo ha muerto, qué duelo ha dejado y qué se supone que tengo yo que reparar si soy yaciente. Todo eso os va a facilitar mucho la vida y siempre se puede hacer un trabajo en el que al yaciente le devuelves su vida, le devuelves su historia. Eso se hace en hipnosis, no es complicado de hacer. Yo tengo que deciros que no he hecho ese trabajo con la tía, porque de hecho ahora me voy a ir a vivir al pueblo donde ella vivió, esos pocos años que vivió, vuelvo a los orígenes y siempre lo que he pensado es que no tenía que separarme de ella ni cortar la historia. Me parece muy bonito haberla reparado. Lo que pasa es que es mucho más bonito cuando reparas con conciencia, sabiendo lo que hay, y cuando reparas sin interrumpir tu vida o sin modificarla. Reparas porque quiero realmente hacer esto. Ahí es otro punto de vista. Entonces os hablaré nuevamente de esta tía porque en mi vida ha supuesto muchas cosas esta tía. Me he dado cuenta de lo marcada que he estado por su vida, pero os contaré la historia de los amores difíciles de mi tía y cómo me ha afectado a mí en mi vida y cómo ahora estoy reparando su historia. Pero eso ya lo dejamos para los amores difíciles, para el próximo vídeo. Quedará